Un astronauta americano tuvo que salir al espacio exterior por primera vez en la historia, pero un acontecimiento igualmente emocionante ocurrió antes de que la nave llegara a su destino. Mirando a nuestro planeta desde los ojos de buey, la tripulación de la nave se dio cuenta de extraños patrones circulares en el desierto africano. Así se tomaron las primeras imágenes de la estructura Richard. Tras este descubrimiento, muchos investigadores fueron a estudiar esta curiosidad geológica. El diámetro de Richard es de unos alucinantes 50 kilómetros. Su forma recuerda en cierto modo a la gran mancha roja de Júpiter, pero a diferencia de esta, la estructura está dividida en anillos concéntricos claramente definidos. Se trata de círculos casi perfectos de rocas y arenisca. Los estudios geológicos han demostrado que las rocas más antiguas se concentran en el centro de esta anomalía, mientras que las rocas sedimentarias y más jóvenes se encuentran en los anillos y crestas exteriores. Una de ellas supuestamente destruyó una ciudad entera en el Sahara, que en aquella época estaba rodeada de agua. Esa ciudad estaba construida en forma de anillos que se extendían hacia el exterior. El libro afirma que el asentamiento fue creado por gente fuerte, guerrera e inteligente, y esa ciudad se llamaba Atlántida. De hecho, hay muchas pruebas de que la ciudad sí existió, pero es posible que nunca supiéramos nada de ella, porque la primera información sobre la Atlántida apareció hace 2300 años, en una época en la que la transmisión y conservación de la información no era tan fácil como lo es ahora. Las pistas en la búsqueda de los propios atlantes aparecieron hacia finales del siglo XX, cuando Marruecos se dedicó seriamente a la excavación del yacimiento prehistórico de Taforalt, también conocido como Grotte des Pigeons. Los científicos han analizado el ADN de más de 30 esqueletos encontrados en la cueva del cementerio. El ADN de los antiguos humanos era solo ligeramente similar al de los cazadores-recolectores modernos de la tribu Hadza de África Oriental, pero el ADN de los restos de Taforalt no es 100% idéntico al de ninguna de las poblaciones humanas existentes. Esto significa que los restos podrían pertenecer a los pueblos que vivían en tierra firme, pero que luego desaparecieron. Por ejemplo, los atlantes. Sus huellas se encuentran en distintas partes de África. Incluso se supone que las pirámides egipcias también están relacionadas con ellos. Y si abandonamos la suposición sobre el origen divino, coincide completamente con el nombre del primer rey de Mauritania, que sonaba igual. Además, la estructura Richard pasó por alto el océano Atlántico y las montañas del Atlas al norte. Por supuesto, los escépticos encontraron algo de lo que quejarse. Se remiten a los textos de Platón, donde este estado utópico se describe como una isla. Y el ojo del Sahara es solo una pequeña zona del inmenso continente. Pero resultó que el ojo del Sahara también podría haber sido una isla. Según Platón, la isla en la que se encontraba la Atlántida era realmente inmensa. Era del tamaño de la actual Islandia, y los edificios de la ciudad también estaban dispuestos en anillos concéntricos. En el centro había un templo sagrado dedicado a Cleito y Poseidón, rodeado por un muro de oro. Según Platón, el ingenio de los atlantes les ayudó a crear un complejo sistema de defensa que protegía el asentamiento. Excavaron un gran canal hacia el mar y construyeron puentes que conducían a diferentes partes de la isla. Y junto a los puentes, excavaron túneles en los anillos de roca. Cada paso a la ciudad estaba custodiado por puertas y torres, y una muralla rodeaba cada uno de los anillos de la ciudad. Un sacerdote egipcio compartió sus conocimientos sobre la Atlántida con el poeta ateniense Solón, quien a su vez habló de la ciudad al antiguo filósofo griego Critias, y afortunadamente su nieto registró todos los detalles por escrito, y este nieto fue una de las personas más importantes e influyentes en la historia de la humanidad, una figura clave en la antigua filosofía griega y occidental. Platón recopiló todos los hechos conservados sobre la Atlántida en su tratado Timeo, escrito en el 360 a.C. Lástima que a Platón solo le contaron las historias de los últimos años de la existencia de la Atlántida y que no supiera nada de cómo se formó. Esta información se conserva solo en mitos y leyendas. Dicen que Poseidón, el dios griego del mar, se topó una vez con la Atlántida. Recorrió el mundo para encontrar la isla más grande. Cuentan los mitos que estas batallas eran observadas de cerca por los dioses, y a Zeus no le gustó que los atlantes se volvieran codiciosos, así que decidió castigarlos a su manera, inundando la ciudad junto con sus habitantes.
En la historia de Adán y Eva de Chan Thomas, hay unas líneas relativas a lo que los sacerdotes egipcios contaron a Solón sobre el cataclismo que sepultó a la Atlántida. El texto dice que en aquel entonces los vientos y los océanos barrieron la superficie, inundando todo a su alrededor. Y hace unos 11.500 años, continentes enteros estaban cubiertos por una columna de agua de varios kilómetros. De hecho, las estadísticas muestran que en la antigüedad los tsunamis eran mucho más altos y más poderosos que las olas asesinas de hoy en día. Por lo tanto, es totalmente posible que hace 11.000 años pudo haber un tsunami que arrasó a la Atlántida en un instante. Desde luego, esta teoría parece una locura, pero no tan descabellada como las extrañas acciones de la CIA con respecto a la investigación de la estructura Richat. Justo medio siglo después, algunos archivos previamente clasificados de la CIA sobre el proyecto Magnet de alguna manera se pusieron a disposición del público, pero al mismo tiempo, el informe sobre las anomalías del Ojo del Sahara consta de una sola página y algunas líneas están simplemente ocultas. Junto con el informe, la CIA clasificó el libro La historia de Adán y Eva, escrito por su antiguo empleado Chan Thomas. Sin embargo, algunas personas conservaron sus copias electrónicas. Esto permitió saber que el libro contempla diversas visiones exóticas sobre la historia de la Tierra, incluida la descripción de inundaciones globales. Los representantes del primer bando creen que la estructura anular es un cráter de impacto creado por un meteorito que pudo chocar contra la Tierra hace muchos años. Pero esta hipótesis tiene un inconveniente. La formación es casi completamente plana, lo que no es característico de un cráter de impacto. Los científicos sugieren que hace muchos años, África realmente experimentó una inundación gigante. Imágenes por satélite de la estructura Richat muestran los lugares donde las aguas de la inundación se precipitaron a través del Sahara hacia el mar, lo que significa que la ciudad podría haber sido destruida por una ola gigante. En el proceso de cambios tectónicos en el recién formado continente africano, la roca fundida se elevó y formó una cúpula. Durante los siguientes millones de años, las superficies terrestres quedaron expuestas a la erosión, y cuando el domo se hundió, quedaron crestas circulares porque los distintos tipos de roca de su interior se erosionan a velocidades distintas. Pero esta hipótesis también puede refutarse. Además, ambas versiones ni siquiera tuvieron en cuenta el interesante hecho de que hace 5.000 años, el desierto del Sahara estaba bajo el agua. Así que el dios construyó un palacio y lo rodeó con 3 fosos circulares de anchura creciente. Entonces Poseidón y Cleito tuvieron 10 hijos y uno de ellos se llamó Atlas. Se convirtió en el rey de la Atlántida y el océano Atlántico recibió su nombre. Y se supone que la civilización superavanzada de los atlantes pudo haber poseído tecnologías así de innovadoras. Además, si creemos en las leyendas, esta civilización podría no haber sido del todo humana. Las leyendas dicen que los atlantes podían crecer hasta 6 metros y tenían 6 dedos en cada una de sus manos. Presumiblemente, los rasgos faciales de los atlantes también diferían de las otras naciones. Está dividida en el mismo número de anillos que la Atlántida. Además, los restos de sal se encontraron cerca de la estructura Richat. Esto indica que durante los últimos 12.000 años hubo aguas oceánicas. Además, en este desierto se han encontrado restos de antiguas ballenas, peces, tortugas, cocodrilos y manatíes. Pero los escépticos no se toman en serio estas pruebas evidentes.